Buenas tardes. Mm, Me da mucho gusto saludarlos a todos. Estamos muy contentos de que tantas personas quieran escuchar esta plática, que, como siempre digo, es muy importante hacer concientizar al público en general sobre estas conductas repetitivas ¿Dónde está? centradas en el cuerpo, porque se sabe poco de ellas y entre más podemos hacer conciencia, en este caso, esta plática está dirigida para docentes, que muchas veces son las personas que primero se dan cuenta o que se dan cuenta y quisieran poder ayudar a sus alumnos. Bueno, sin más, les quiero presentar a la doctora Carolina Santillán Torres Torija, que es la persona que nos va a dar la plática hoy. Ella es psicóloga egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en psicología por la UNAM. Es supervisora académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio de la UNAM FESI. Y es becaria Fulbright para tesis doctoral en la Universidad de Pensilvania en el Centro para el Tratamiento de los Trastornos de la Ansiedad. Entonces, la doctora maneja todos esos temas. Es profesora en la UNAM, en la FESI y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SN1 Nivel 1. Entonces, los dejo en las manos maravillosas de la doctora Carolina. Gracias, Carolina, y bueno, espero que les guste y espero que al final haya un tiempo para preguntas. Muchas gracias, Janet. Y pues con mucho gusto de estar aquí porque a partir de la pandemia pudimos pensar en esta gran necesidad de acercarnos a las personas que más tiempo pasan con los estudiantes y que sea este el inicio de otros espacios de dermatólogos, de pediatras, de docentes, de funcionarios, de papás y de mamás, que como dice Janet, siempre regreso, cada vez que voy a decir esto, regreso a las bases de datos de los libros que hay en la UNAM, de las tesis que se hacen sobre este tema, y siempre regreso con esa sensación agridulce en donde existe muy poca información y hay muchísima gente que se beneficiaría de lo que vamos a hacer hoy, que es desde este papel como docente en particular, aprovechando que hoy en México hay algo que se llama consejo técnico, todos los maestros lo dedican a capacitarse, pues que el tema de salud mental sea un tema que atraviese el sistema educativo y que es difícil pensar que una niña o un niño puede aprender igual si está teniendo una situación como estas, ¿no? Hablaremos de las conductas repetitivas orientadas en el cuerpo y de cómo si empezamos por informar a los docentes y a todos los actores educativos, ¿no?, sobre estos temas, estaremos en mejores condiciones de que los niños y las niñas puedan tener un diagnóstico temprano y una atención oportuna, y pues sabemos que si el primer diagnóstico se atiende a tiempo, la posibilidad de que haya recaídas y que sea un mejor pronóstico es mejor. Entonces, pues este es un gran esfuerzo que hace CRCC México. A mí me tocó la suerte de participar hoy, pero habrá a lo largo del año. Tenemos, para que sepan los que van a ver por YouTube, los que nos hicieron favor de acompañarnos hoy, eh, una manera de que se acerquen a CRCC en español, perdón, a través del Instagram, para que si su escuela o un grupo de escuelas, que fue lo que hicimos hoy, estuvieran interesadas, o eres un profesional de salud mental que te quieres entrenar, un papá, una mamá que tiene una hija, un hijo, un familiar, eres profesional de salud y has tenido pacientes, estaremos haciendo este ejercicio idealmente una vez al mes para sensibilizar. Entonces acércate, escríbenos y comparte el mensaje, sería creo que lo que yo querría decir hoy. Entonces, bien, empezar por sola saber. Podemos tener como fruto de esta charla una sensación de impotencia, pero yo quiero que sea una sensación de estas vigilantes, en otros temas de salud mental existen los centinelas, los monitores, los guardianes, en donde al menos saber qué le pasa a ese niño o a esa niña, como el que vemos en la foto, ya nos pone en otra condición para poder acercarlo a pedir ayuda. Entonces, las conductas repetitivas centradas en el cuerpo, pues son estos comportamientos repetitivos que incluyen y empieza a pensar en tus alumnos, en el nivel que tú te encuentres. Morder, a veces niños que se muerden el cachete, que muerden la playera del uniforme, se arrancan, se pellizcan o rascan su cabello. Especialmente tú como docente podrás estar mucho más sensibilizado a que
hay un estrés académico que tiene que ver con los festivales del Día de las Madres, con la evaluación, con socializar, con que hay momentos donde hay más interacción social, en donde están los niños y las niñas más pendientes. Tenemos un gran grupo de niños que van a estar viviendo situaciones estresantes y muchos de ellos viven experiencias adversas de la infancia. Sus papás no la están pasando bien, a partir del COVID han tenido dificultades laborales, entonces pellizcarse, rascarse el cabello. ¿Cuántos niños o niñas tienes en tu salón o a lo largo de tu trayectoria como docente que se han arrancado la piel, las uñas, y que esto les provoca un daño en el cuerpo? Y que esto es uno de los efectos, pero hay otro también efecto muy importante, que es el efecto en el autoconcepto, el efecto en la confianza que tienes en ti mismo para regular, y pues lo que no se ve, ¿no? No tenemos una posibilidad de tener un cráneo transparente en donde cuando llega un alumno o una alumna podemos detectar que trae un cerebro que tal vez no es neurotípico, ¿no? Las conductas repetitivas centradas en el cuerpo más comunes son al menos tres. La tricotilomanía, que tiene que ver desde la etimología, hay un debate alrededor de si lo correcto sería decir tricotilomanía, porque es manía, locura, trico, arrancar, tilo, arrancar, trico, cabello. Ahora también en algunos textos académicos podrán revisar el término trastorno de arrancarse el cabello, y se caracteriza por la necesidad irresistible de arrancarse el cabello, generalmente del cuero cabelludo, las pestañas, las cejas u otras partes del cuerpo, eh, lo que produce parches o calvicie visible. Y pues, ¿qué sabemos? Que a nivel mundial, desafortunadamente, decíamos, no hay la cantidad de estudios que nosotros quisiéramos. También vamos a hacer un esfuerzo muy importante por hacer investigación en México, pero los datos en general coinciden en que entre un 5 y un 20% de las personas tienen este trastorno. Además, pueden comerse el cabello, lo cual, pues cuando hemos estado en ambientes hospitalarios, podría causar problemas serios de salud que ameriten una cirugía, ¿no? Entonces, empieza a pensar, por favor, en tu alumno o en tu alumna o en tu compañero maestro que cuando está o muy aburrido, muy cansado, muy nervioso, se recarga y se empieza a arrancar las cejas, o que ves que tiene algo en la barba y que empieza a tener algo que llama tu atención, pero que tú no sabes qué es, y que ahora que terminemos la plática tendrás más elementos para saber que esto le ocurre a mucha gente, que es visible y que puede recibir tratamiento. Por otro lado, pues tenemos la excoriación. Eh, a, Se llamaba también dermatilomanía, que se caracteriza por este impulso de rascarse o pellizcarse la piel repetidamente. A todos nos pican los mosquitos, nos salen costras, pero esto se convierte como algo que es muy intenso, irresistible, y que puede provocar manchas, cicatrices o lesiones graves en los tejidos, y a veces desfiguración. Y por último tenemos en esta diapositiva la onicofagia, que es el nombre elegante para hablar sobre este trastorno de morderse las uñas, que es muy frecuente, especialmente suele aparecer en algunas épocas claves de la vida que vamos a revisar, y que provoca que las personas se muerdan las uñas más allá del lecho ungueal, o sea, la piel debajo de la uña, y muerden las cutículas hasta sangrar, lo cual puede provocar dolor e infección. Es importante que como docentes, desde el límite de nuestras competencias, porque acá la idea es nuestra posibilidad y privilegio de informarnos y de tal vez colaborar para la referencia y la canalización oportuna, pero debatir estos mitos que comúnmente existen sobre las conductas repetitivas centradas en el cuerpo. No son autolesiones no suicidas, no son estos jóvenes que suelen cortarse, quemarse o pegarse a sí mismos. No necesariamente una persona que tuvo un trauma en la niñez, una experiencia de abuso o maltrato sexual físico, va a generar estas conductas. No es una explicación bidireccional. Trauma, entonces conductas repetitivas. Abuso, no es así de sencilla la explicación. No son simples hábitos que pueden dejar de hacerse, una forma de trastorno obsesivo compulsivo, o que siempre tengan una psicopatología subyacente, porque les digo, se sigue investigando, y en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales vamos a ver que ha habido cambios sobre cómo se clasificaban. Tampoco son el resultado de una ansiedad mal manejada, en donde podemos tener la tentación
de considerar que ese alumno tiene una deficiencia para regular la emoción y que no es bueno y que solo tiene que aprender a manejar su ansiedad, ¿no? Y que necesariamente siempre se obtengan buenos resultados con los medicamentos antidepresivos. Cada paciente es único y vamos a ir viendo qué es lo que la investigación nos ha demostrado y qué podemos hacer desde este lugar en el que estamos conviviendo con el alumnado. Bueno, entonces hablemos particularmente de la tricotilomanía. La tricotilomanía tiene este libro o manual diagnóstico de trastornos mentales, que es este manual que tienen los y las psiquiatras para pues, poder agrupar qué es un tema de salud mental, cuáles son los criterios diagnósticos o la lista verificable que tienen ellos que evaluar para poder decir que alguien tiene este trastorno por arrancamiento del pelo. Entonces, pues son niños o niñas, adolescentes, adultos que se arrancan el cabello recurrentemente, dando resultado a la pérdida. No es que tengan una alopecia, se lo arrancan. A veces los niños dicen cosas como me mordió el perro, se me cayó, en fin, porque estos comportamientos generalmente como se prestan a que sean evaluados por las demás personas, se prestan a sentirse avergonzados y a que los cubran y los escondan, pero ellos se lo arrancan. Las personas generalmente intentan repetidamente reducir o detener estos comportamientos, les generan un malestar clínicamente significativo porque es una conducta que es irresistible de realizar, pero al mismo tiempo es dolorosa y no les causa placer hacerla, pero sienten esta irresistible necesidad de hacerla. No se puede atribuir a otra condición médica que cause que se arranquen el cabello o que se les caiga y no necesariamente está asociada con algún otro trastorno mental. Los síntomas, afortunadamente ahora tenemos estudios que nos ayudan a saber cuál es la edad del debut, es decir, como docentes, a qué edad tendríamos que estar atentos para cuando empiezan a aparecer los síntomas, con esta idea de poder canalizarlos lo más tempranamente y que reciban un diagnóstico y un tratamiento, y pues generalmente en niños menores de 8 años, que los papás y las mamás, cuidadoras, abuelitas, tías, quien esté, se involucren en entender, en alfabetizarse sobre qué son estas conductas repetitivas y también sobre cómo le vamos a poder ayudar, ¿no?, a ese alumno, a ese estudiante. Entonces, aproximadamente los últimos estudios estiman que aparecen entre los 11 y los 15 años de edad. Este es un número en promedio, aunque también existen niños que empiezan desde mucho tiempo antes. Y también tenemos sobre qué pasa con el género. Entonces, algunas personas que han hecho investigación hablan sobre las diferencias que hay entre hombres en la aparición y mujeres, siempre con cuidado los datos, porque al ser un fenómeno que no está tan investigado como otros problemas de salud mental, como depresión, como ansiedad, estos números son aproximados que pueden cambiar con base a la cultura. Y también tenemos este factor estresante a nivel mundial que es COVID-19, que pudo y que se está haciendo investigación, que pudo haber acelerado el debut de algunas cuestiones. Y por último, se sabe y se afirma que la tricotilomanía en bebés, o sea, menores a 6 años, podría ser para algunos casos una conducta autorrelajante y transitoria, pero también hay que seguir monitoreando porque podría ser la edad del debut para algunos niños y es el profesional de salud mental, psiquiatría y psicoterapia altamente especializada, quien podría determinar para dónde va esa trayectoria. ¿Qué tan común es? Pues a nivel mundial, entre el 0.6 y el 3.5, que puede sonar poquito, de personas lo sufren. Pero les decía, esto es porque también muchas personas no se acercan a pedir ayuda porque los datos están subestimados porque se han hecho muestras pequeñas y porque tenemos un subinforme. En general, las mujeres suelen reportar más el problema en comparación con los hombres, que no les gusta hablar de salud mental y que pueden encontrar estrategias rapándose, en fin, para que ese hijo o el papá de ese hijo intente que esos datos pues no se revelen porque pues hay un estigma, ¿no?, sobre temas de salud mental y masculinidades que es de mucha profundidad. Entonces, está ahí una gran cantidad de mexicanos, de latinoamericanos, de hispanoparlantes, que es para quien está enfocada CRCC Español, sufren y sufren muchas de las veces solos porque creen que son diferentes,
que son únicos y no están tan solos y no es una conducta que tendrían que vivir en el aislamiento y en la desinformación. La tricotilomanía se ha intentado estudiar si aparece con otra cuestión de salud mental, a esto se le llama comorbilidad. Entonces, si bien es cierto que es verdad que la tricotilomanía suele estar más frecuente con algunos trastornos como la ansiedad, sintomatología depresiva, el trastorno obsesivo y el trastorno de estrés postraumático y el déficit de atención, también podríamos tener casos en donde no tengamos información para poder afirmar que es comórbida, ¿no? Necesitaría ser evaluado. Y como decía yo, lo que sí se sabe es que la tricotilomanía se caracteriza por tener o por presentar en las personas altos niveles de angustia, ¿no? No es que la disfruten, no es agradable. Y en otros estudios, pues también se tienen datos parecidos, ¿no? Suele ser comórbida con ansiedad, con depresión, con TDA, porque les cuento la historia breve. Hace unos pocos años, 10 en este año justo, estaba catalogada como un problema de control de impulsos y ahora se catalogó como una conducta del espectro obsesivo, ¿no? Pero no les podemos asegurar, con base a lo que se siga, porque tenemos ahora muchas más métodos para hacer investigación, si se abrirá una categoría más adelante, porque es una conducta compleja, es una conducta que no es tan sencilla de poder meter en un cajón por lo que le causa a las personas. Pues como se imaginarán, los efectos de la tricotilomanía para las personas es que dañan el cuero cabelludo, se pueden dañar el túnel por los movimientos repetitivos carpiano. Si lo ingieren, pues puede haber tricobezoar, que es, les digo, esta obstrucción intestinal que algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de ver en los hospitales, que amerita una cirugía. Algunas personas solamente se arrancan el cabello, lo tiran, algunos lo examinan, algunos lo guardan, pero muchos quieren sentir la uñita en la boca, en los labios, o tragarlo, ¿no? Entonces puede ser una cuestión delicada de salud cuando no se detecta a tiempo. También se sabe, con base a la investigación, de qué zonas suelen arrancarse más el cabello los alumnos o las personas en general, siendo en primer lugar el cuero cabelludo, seguido de cejas, y esto es bastante, les decía, común. Los chicos que están estudiando para un examen, los chicos que están tal cual quebrándose la cabeza para las fracciones, empiezan a arrancarse de las cejas, pestañas, pero también hay zonas menos visibles, como el área púbica, piernas, brazos, axilas, torso, en fin. Todo esto forma parte de la misma problemática y pues las personas intentan no hacerlo, intentan cortarse el cabello, intentan ponerse bandas, diademas, pero también para que los demás no se den cuenta, a veces intentan maquillarse, intentan ponerse pelucas, pero pues su vida social, aunque sean pequeños, y especialmente pensemos si algunos de ustedes tienen alumnos adolescentes, tiene un impacto importante en donde dejan de hacer cosas importantes. Puede ser que intenten ya nunca más, porque la persona que les corta el cabello se dio cuenta, nadar, cortarse el cabello, actividades al aire libre en donde pueda revelarse ese espacio en donde ya no hay cabello, evitar algunos deportes, evitar tener relaciones o encuentros sexuales, áreas muy iluminadas y pues el aislamiento se empieza ya a configurar la vergüenza y entonces ya no nada más tenemos el problema del arrancamiento del cabello o de rascarse la piel, sino que pues le abrimos la puerta con el aislamiento a otras cuestiones de salud mental como la depresión o esta ansiedad, porque cada vez que habrá una fiesta, una reunión, una clase, un niño que tiene que pasar al frente a platicar, a exponer, pues va a empezar a tener síntomas de más ansiedad porque se sabe más evaluado que los demás niños que no tienen algo raro en la piel o en la cabeza o en el brazo. Pues que se ha visto es que la conducta de arrancar, pues por un lado está asociada a sentimientos de placer y alivio, a veces ayuda a disminuir el aburrimiento y el arrancarse intenta regular cuando alguien está como muy aburrido, pues se le quita el aburrimiento, cuando alguien está muy contento o necesita como aliviarse de una situación desagradable, pues como que arrancarse medio regula esa emoción intensa, pero causa enojo, ansiedad, culpa, remordimiento, vergüenza. Entonces es un ciclo
complejo para los niños y las niñas, que muchas veces antes de que se detecte lo viven solitos y están intentando regularlo y se sienten mal porque no lo logran, se sienten decepcionados, culpables. Y pues en el largo plazo hay un incremento de pues estas emociones, pena, vergüenza, tristeza, frustración, disminuyen los niveles de tranquilidad y empieza a haber sentimientos de estar poco atractivo, tensos en sus relaciones, muchas conductas secretas y de ocultamiento. Hay algunos subtipos de tricotilomanía, entre ellos, de manera general, les presentamos aquí 3. La conducta altamente enfocada con mayor sensibilidad sensorial, conducta de baja conciencia, que es la más común, donde las personas se arrancan automáticamente debido a detonantes emocionales, y otro grupo que tiene que ver con conducta impulsiva, con más rasgos del espectro obsesivo, en donde intentan arrancar el cabello para controlar sentimientos desagradables, y cuando son evaluados pues podemos observar que son personas un poco más rígidas, más perfeccionistas, más obsesivas y que tienen también altos niveles de impulsividad. Ahora, por otro lado, el trastorno de excoriación o pellizcar la piel, pues todos nos han picado o nos hemos ido de campamento, a veces justo en el colegio, en la escuela, nos arrancamos una costra, un piquete de mosco, una cortadita, no sé, nos da tentación, pero pues acá tendríamos un grupo de niños o niñas o adolescentes, en fin, que se lastiman recurrente la piel, causándose lesiones, que otra vez tienen este intento repetido de reducir, de dejar de hacerlo, de detenerse a sí mismos, que les causa malestar, que no lo causa ninguna otra condición médica y que no tiene un diagnóstico de otro trastorno mental. Más o menos qué tan común, pues se dice entre el 1.4 y el 5.7 y mucho más frecuentemente reportado en mujeres. Cuando trabajamos en estas conferencias con dermatólogas y dermatólogos, pues ¿qué vimos? Que ellos generalmente suelen detectarlas, ya nada más les preguntan, oye, ¿con qué mano te exprimes? Porque claro que es natural que la cuestión hormonal puede exacerbar estos sitios, ¿no? Los barros y las espinillas en el 80%, 87%, pero y también pueden hacer más complejo un tema de acné que sea importante, pero que se exacerba con la excoriación. Y pues cualquier punto que tenga rojito, inflamado, infectado, pues da mucha tentación para estas personas. También cuando la piel está sana, es un ojo que le encanta buscar ahí un lugar que corregir, que mejorar, picaduras de mosquito y bueno, cicatrices. Generalmente se ha visto que son las extremidades superiores, seguidas del torso, por extremidades inferiores, cara y cuero cabelludo, las zonas de mayor pellizcamiento, y pues también el pellizcarse se ha encontrado que tiene cierta, comparte, ocurre al mismo tiempo que otras cuestiones como ansiedad, depresión, trastorno de pánico, entre otros, ¿no? Y bueno, algunas personas arrancan el cabello y también rascan la piel. Pues ¿qué efectos puede tener? Que pueden causarse una infección, dañarse los tejidos, lesionarse por estos movimientos repetitivos en la muñeca, dejar heridas abiertas, decoloración, cicatrices, costras y en casos graves, desfiguración. Como se imaginarán, el impacto emocional pues alivia el malestar de manera temporal, pero esta dificultad para regular la emoción pues a veces en el largo plazo empieza a causar depresión, angustia, y hay un rasgo muy importante que es este de ser impulsivo. Hay algunos subtipos de escoriación en los cuales pues se busca una recompensa en el primero, es el subtipo más frecuente y se caracteriza por este impulso fuerte o esta tentación de me tengo que rasgar y arrancar, donde hay un mínimo control, suele ser común con déficit de atención y perfeccionismo, y en otros subtipos hay conductas un poco más leves, no tan pronunciadas, y pueden tolerar la angustia o pueden tolerar pues que sienten que les pica, ¿no? Y que esta sensibilidad sensorial activa la urgencia. Otras conductas que no están en el manual diagnóstico, pero que también sabemos que ocurren y que tienen criterios diagnósticos parecidos, pues son la onicofagia, que es morderse las uñas, también comerse el cabello, y luego hay algunos niños que, decía yo, se están chupando el cachete, los labios. Entonces, todo lo que tenga que ver con el cuerpo por eso ahora es mucho mejor usar el término conductas repetitivas centradas en el cuerpo.
en donde ¿qué se ha visto? Depende de la edad, pero entre el 20 y el 30% alguna vez en su vida se ha mordido las uñas, y los labios y las mejillas un número más pequeñito, ¿no? Algunas personas logran que estas remitan, pero hay personas que inclusive en la vida adulta las siguen realizando y otra vez generan ansiedad, sintomatología depresiva, vergüenza. Pues, ¿cuáles son los efectos? Pues pueden causar dolor, queratinización, hiperkeratosis. Las uñas, pues no solamente viene el daño en el cuerpo, ¿no? Sino que aquí les presentamos, sino pues el impacto emocional. No existe un acuerdo de cuál es el medicamento específico para las conductas repetitivas centradas en el cuerpo, lo cual pues hace un poco más grande el tema del acceso. Ya que encuentras a una psicóloga, un psicólogo altamente especializado, ya que encuentras a un psiquiatra, no necesariamente tiene experiencia en estas conductas, tiene que empezar a revisar, no tiene un lugar tan fácil como otro trastorno mental de ver cuál es el medicamento necesario, a veces tiene que ir probando para ver a ese cerebro que le funciona mejor, hacer una historia clínica muy detallada. Entonces, vamos viendo que la atención para estas personas a veces puede ser difícil y hay que estar muy perseverantes. ¿Qué se ha visto? Que en psicoterapia, que generalmente suele ser la mejor combinación, un tratamiento farmacológico depende de si los síntomas son leves, moderados o graves, con psicoterapia, tanto para el alumno o la alumna, como, les decía yo, incorporar a la familia y hacer esto, de dar una plática de sensibilización para los profesores que están ahí y de qué manera pueden ayudar. Y aquí les ponemos algunos ejemplos de las psicoterapias que más evidencia han demostrado para poder tratar estas problemáticas, de tal manera que como docentes tendríamos que, nosotros estamos y les vamos a mandar material, porque es importante tener un buen directorio de recursos sobre personas que conozcan, que tengan experiencia y entrenamiento específico para el tratamiento de estas conductas y que puedan tener entrenamiento comprobable. Incluso como papás se vale preguntar como estos derechos de los pacientes si la persona tiene un entrenamiento específico para estas conductas. Ahora, sobre el curso y el pronóstico, pues se sabe que en general las conductas se consideran crónicas, pueden tener episodios de remisión importantes, pero suelen reaparecer cuando los niños tienen algún cambio, por ejemplo, que pasen a la secundaria, que empiecen a tener una pareja. Les decía yo que a veces las familias se separan, llega un hermano, ¿no? Entonces hay que estar entrenados, o cuando recibimos a un alumno en un ciclo escolar, pues vale la pena que se nos informe de qué alumnos tenemos que podrían tener alguna condición especial para monitorear, o a veces en estas reuniones que tenemos con papás cuando esto se puede, de estar atentos porque podría reaparecer en el ciclo en el que nosotros estamos, depende de algunos factores medioambientales o cambios propios de la edad, ¿no? Hormonales, en fin. De tal manera que los síntomas pueden desaparecer, regresar o variar en intensidad con el tiempo. Es muy importante y creo que es uno de los mensajes que queremos reafirmar, es que el diagnóstico temprano y asertivo mejora la posibilidad de éxito y que hay personas que logran que controlarlas por mucho tiempo, pero siempre tenemos que tener la mirada puesta en la prevención de recaídas y que la recaída es una posibilidad. Nosotros siempre intentamos que ustedes, CRCC Español, no tiene ninguna intención de acercarlos a un grupo de especialistas que nosotros conozcamos, ni llenarle el consultorio de pacientes a nadie. Lo único que queremos es difundir el mensaje, sensibilizar a los que estamos cerca de una persona que podría ser canalizada oportunamente, y pues siempre recomendándoles que se acerquen a instituciones que sean de bajo costo, que tengan este respaldo federal, de experiencia, que hayan hecho investigación, y pues empezamos por dos muy importantes. Primero, pues el Instituto Nacional de Psiquiatría, que tiene una clínica en donde los psiquiatras que logran rotar en el instituto, ahí adquieren muchísima experiencia, y de hecho desde la Sociedad Mexicana de Dermatología ya hay una subespecialidad que se llama tricología, donde pues ahí también estamos intentando entrar para sensibilizar, pero es muy importante que se acerquen a instituciones serias y que inclusive, pues como docentes seamos sensibles, como directivos, que vale la pena que un niño, si tiene que ir al instituto o tiene que ir a recibir evaluación, falte, porque también eso es importante. Y también hay algunas fundaciones como la TLC Foundation, que ofrece recursos
que ustedes se asomen y que también revisen. Hay videos, en la pandemia hubo una gran cantidad de información de algunos de los profesionales que conocemos estas temáticas, para que puedan empezar a conocer qué son en primer lugar, qué tipo de tratamiento reciben y pues como docentes, pues nuestra posición es rápidamente o lo más rápido que podamos conectar a las personas con el servicio altamente especializado. Entonces, quiero terminar por comentarles que es importante que también como docentes sepan qué podemos hacer cuando estas conductas ocurren en el aula. Entonces decía yo, probablemente lo más recomendado es que nosotros seamos muy cuidadosos, porque he intentado repetir a lo largo de la charla que hay un componente importante de vergüenza, de secreto, y pues el alumno al centro, ¿no? Es creo que una frase que resuena para muchos de nosotros que somos docentes, en donde tendríamos que estar atentos a de qué manera, pero al mismo tiempo, al ser un menor de edad, nuestra obligación es intentar acercarnos a la autoridad, si tenemos la posibilidad de que haya un servicio de atención psicológica o en las escuelas públicas que tengamos la visita de alguien de USAER, para que informemos y pues intentar que en cuanto sea posible con los padres haya un contacto, primero para alfabetizar, que es lo que estamos empezando a hacer, para que los papás, es decir, nosotros les vamos a repartir y también les vamos a dejar en la cajita de comentarios para quien lo esté viendo en otro momento que no sea el día de hoy, para que puedan descargar folletos, porque tener un folleto en la dirección de la escuela o tener un folleto en la clínica, tener un folleto en un centro de salud, en un consultorio especializado, eso ayuda a que las personas, los papás que son informados, o incluso tener un folleto o una infografía para niños, compartir algo en sus redes sociales, ayuda a que ese niño, primero que nada, no se sienta solo, no se sienta diferente, que sepa que estas conductas tienen tratamiento. Entonces, la primera gran indicación que nosotros diríamos es, en cuanto se detecte, tratar de acercarse desde una manera muy respetuosa, muy informada a papás o cuidadores, para que se canalice a tiempo y que tengan un muy buen directorio de profesionales que cuenten con experiencia. Y también que si ustedes y la dirección, que probablemente ustedes están aquí, ha de ser porque así es, están sensibilizados y no solamente pueden detectar tempranamente, sino convertirse en un aliado de estos estudiantes, pues ustedes pueden ayudarles, porque para un niño estar en una escuela pública 4, 5 horas, a veces en escuelas privadas hasta 7 u 8 horas al día, pues por supuesto que va a generar cansancio, va a generar estrés, va a generar aburrimiento, y tal vez el programa que va a implementar ese alumno, pues el apoyo más importante que va a recibir pues es de algunos de nosotros como docentes, para poder dedicarle 1 minuto, 10 minutos, el tiempo que sea necesario en la tutoría, en un espacio antes de que empiecen las clases o después, en reuniones adicionales, para poder entender. Si no las conocen ya, los invitamos a que revisen otra vez el Instagram de CRCC Español, porque pues también hemos dado charlas para pacientes y estaremos haciendo muchas cosas, y hay un gran trabajo en ese Instagram de divulgación, porque pues las técnicas más frecuentes, por ejemplo la reversión del hábito, se va a hacer en la escuela, y cómo como docentes podemos ayudarle al estudiante cuando, de manera muy general, la técnica de reversión del hábito consiste en que pues la mano sube automáticamente o va a algún lugar del cuerpo con esta imperiosa o irresistible necesidad de arrancar o de rascar, y entonces el pequeñín o la alumna va a empezar a intentar regular ese impulso apretando su puño, por ejemplo, ¿no? Entonces hace un puñito durante 3 minutos, que puede hacer que él no pueda tomar el apunte en ese momento, que no pueda continuar con la actividad, o si está en deportes, en fin. También, por ejemplo, hay todo un programa de estimulación. Estos niños pueden beneficiarse, y no es que quieran llevar un juguete para distraerse a la escuela, es decir, hay niños que pueden aprender y al mismo tiempo beneficiarse de tener con ellos mismos juguetes sensoriales que les ayudan a regular
urgencia o eso que le gusta mucho a su cerebro y que regula, y que entonces como profesores tal vez ser sus aliados significa reconocer que ese niño sí puede tener ese juguete, que en nuestro discurso sobre la diversidad, ¿no? Y sobre, a mí me gusta mucho pensar sobre esta neurodiversidad en el aula, pues que cada alumno tiene una necesidad diferente. Tal vez algunos alumnos necesitarán salir y tomar un tiempo fuera, tal vez algunos alumnos necesitarán un lugar donde puedan sentarse, aislarse, eh, tal vez algunos alumnos tendrán que llevar juguetes. Algunos alumnos que tienen tricotilomanía o escoriación necesitarán llevar un autorregistro donde van a estar anotando y ahí les podamos ayudar. Como profesores tal vez les podemos ayudar a hacer una señal, ¿no? Pero también podemos sensibilizar a sus compañeros, ¿no? Porque no es un tema del que deberían de avergonzarse, es un tema que es como nacimos, traemos un cerebro como el color del cabello, como el color de la piel, y que pues la escuela es un espacio de aceptación, ¿no? De crecimiento, de acompañarnos entre nosotros. Entonces creo que como aliados podemos hacer mucho para involucrarnos, pero esta charla está diseñada para eso, para al menos al principio entender qué son. Probablemente estaremos haciendo durante este año explicarles de manera muy general en qué consiste el tratamiento para que entonces ustedes tengan más claridad de, esto es lo que va a pasar, él va a llevar una libretita, tiene que anotar, tiene que llevar sus juguetes, me va a pedir tiempos fuera cuando sienta que ya le entró la urgencia y necesita tomar aire, necesita caminar, necesita cambiar de actividad, en fin, en relación con adecuaciones que podemos hacer a la evaluación. Puede ser que nosotros, al menos al principio, mientras adquiere la habilidad, sí pasar a exponer al frente, sí trabajar en equipo, le cuesta mucho trabajo, pues poco a poco tener algún tipo de consideración si podemos desde la evaluación o alguna adecuación en términos de que de manera temporal, mientras va adquiriendo esa habilidad en el proceso de psicoterapia, lo logra o lo consolida, pero que también pues en esta posición de poder que esto pues de alguna manera, decía yo, podría incidir en sus calificaciones, ¿no? Y de qué manera pues cada alumno puede necesitar algo y que nosotros tengamos esta posibilidad, ¿no? De ser aliados y que pues la calificación refleje lo que él sabe, refleje también el esfuerzo y no que refleje pues que hay un tema ahí, ¿no? De salud mental y no represente lo que él está intentando lograr. Entonces, lo que vamos a hacer es, si está bien, porque estamos justo a tiempo, abrir un espacio para preguntas y respuestas. Solo les queremos advertir el hecho de que ustedes estén participando, pues de alguna manera indirecta, dan su autorización para que estos comentarios sean compartidos en la red de YouTube, que es donde vamos a subir el video, y que queden a perpetuidad. Entonces nos dan un consentimiento informado implícito y como ustedes se sientan cómodos, podrían hacer su comentario con la cámara prendida o con la cámara apagada, como ustedes se sientan cómodos, pero sí que sepan que esta parte de los comentarios, porque también es muy importante que las dudas que ustedes tengan la puede tener otra persona que nos puede estar viendo y que no se pudo conectar y son muy valiosas para nosotros. Y bueno, pues entre Janet, que está al frente de CRCC Español, Josa, que asiste, y su servidora, que es a quien le tocó el día de hoy participar, pues trataremos de responder a las preguntas que ustedes tuvieran y pues todo mi agradecimiento para Janet y para Josa por haber pensado en mí para la charla del día de hoy. Déjenme ver cómo estamos en el chat. No sé si ya se alcen su mano o... Okay. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. María. ¿Alguna pregunta? Anímense. María Balsa tiene la manita alzada, con cámara prendida o como tú prefieras. Sí, Caro, gracias. Yo solo tengo una pregunta, no me queda muy claro, es la primera vez que escucho esto, no me queda muy claro o sea, es placebo o no para, o sea, o cómo es que se refuerza la conducta, ¿no? O sea, yo me imagino que empiezo a arrancarme un cabello y me sigo por la parte obsesiva, si es que esa sí entendí bien, ¿no? Pero si no, corrígeme, por favor, porque... ¿Y cómo es que se refuerza? O sea, porque tú en un momento decías, no es agradable. Entonces, ¿en dónde está el reforzamiento?
Sí, casi siempre es difícil de explicar, ocurre en una curva. Y muchas gracias por la pregunta, porque esa pregunta es justa la que se hacen los papás. O sea, no puedo entender cómo algo que te causa tanto dolor lo sigues haciendo. O sea, no hay ninguna buena razón para seguirlo haciendo. Entonces, yo la expresión que he usado en otras charlas es deliciosa pero dolorosa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy con algún nivel de malestar emocional, ya sea un detonador específico reciente, es decir, estoy en época de exámenes, o ahora, importante, yo tengo un antecedente probablemente de un componente hereditario que hace que mi cerebro esté cableado o en su estructura, que es en lo que se está haciendo muchísima investigación. Ustedes pueden revisar en Google Académico, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho para entender, a ver, el cerebro con tricotilomanía o excoriación o cualquier conducta repetitiva tiene estructuras en el cerebro. Este pedacito está más chiquito que otro y entonces han encontrado cosas interesantes, pero nada concluyente. Entonces, yo tengo un cerebro de fábrica que, como la diabetes, no sé cuándo se va a expresar el gen. Llega un día en que se expresa. Luego tengo ya sea muchos eventos estresantes o un solo detonador que hace que un día yo descubra que yo empecé por una conducta de acicalamiento como los primates y de repente yo encuentro casi siempre cuando son muy bonitas escuchar las evaluaciones cualitativas de los pacientes en donde me dicen, ya sea que me siento algo como costrita, cabellito grueso o me pica, siento algo que me llama la atención y que esto me permite, al menos temporalmente, tomar distancia, distraerme o vamos a pensar que está hablando la maestra y me está regañando mucho porque, y tiene razón porque no hice el reporte del libro y ya es el tercero y ya me va a mandar con la directora. Entonces, cuando yo no puedo escapar de situaciones estresantes, pues el ser humano está, así es la naturaleza humana, evita el dolor y se acerca al placer. Entonces, cuando la maestra me está regañando horriblemente o mi mamá o yo estoy muy estresado porque me voy a dormir y digo, chin, no acabé esto o lo otro, entonces me estoy intentando dormir y de repente mi manita sube y encuentra algo y cuando encuentra algo tiene un componente sensorial que hace que de alguna manera esa preocupación o ese malestar emocional, porque no siempre es preocupación, pero lo pongo solo como ejemplo, disminuya. Pero después que como que estoy sintiendo rico, después me dan esta irresistible urgencia por arrancar el cabellito o el pellejito o la uñita o la costrita. Y esa urgencia, no puedo decir, bueno, ya me relajé o ya me hice cariño, ya me voy a dormir. No, una vez que llega la mano, yo les digo a mis pacientes, es una mano muy sensible que le entra la supertentación y además no me duele tanto cuando lo estoy haciendo porque hiperfocalizo la atención, pero hay niños que se arrancan uno o una costita nada más, pero ya que me arranqué uno, si sigue el estresor, pues yo sigo tomando vacaciones de ese estresor o disminuyendo, a los niños les digo, es como si le bajaras el volumen a la maestra o al estresor y sigues entonces, pero empieza a combinarse una sensación en donde estoy sintiendo rico, pero seguro ya me saqué sangre y seguro ya me están viendo y ahora ya no puedo parar y ya me encontré otro. Y entonces empieza a mezclar y es muy difícil explicar qué viene primero y qué viene después, pero generalmente viene después la culpa, la vergüenza, esta sensación de ya recaí, ya lo arruiné todo, en donde tal vez me prometo que nunca lo voy a hacer porque ya te viste cómo te dejaste, o yo solita veo mis manos y digo, sangre, ya esto acabó mal, y me prometo que no lo voy a volver a hacer, pero la próxima vez que estoy ante un estresor del que probablemente no pueda escapar, no pueda, o no haya aprendido otra habilidad para regular el estresor, pues mi mano, por eso, si ustedes revisan los textos, porque esto se ha estudiado, el libro más viejo que yo conozco tiene casi 30 años, ¿no? Mi mano parece que automáticamente sube, aunque sabe que va a haber esta cuestión. Por eso, en algunas explicaciones se puede parecer a otras conductas que pertenecen al espectro del control de impulsos, ¿no? Por ejemplo, pues tal vez yo ya sé que cuando consumo mucho alcohol,
pues voy a empezar a consumir, voy a acabar consumiendo más, me va a dar culpa y voy a jurar que no lo voy a volver a hacer, pero cuando estoy en otra situación estresante, automáticamente, entonces por eso son difíciles de explicar, porque pertenecen al espectro del control de impulsos, pero también pertenecen a la cuestión obsesivo porque son repetitivas, y porque en algunos alumnos hay estas características de altos niveles, se benefician mucho de la estimulación sensorial, tienen un ojo al que le fascina la simetría, el orden, ¿no? La perfección. Y también, por ejemplo, acá nos preguntan en el chat que a diferencia del cutting, entonces el cutting o las autolesiones no suicidas suelen ser del espectro de conductas impulsivas. Generalmente están más relacionadas con una aparición alrededor de los 14 años, con un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad, que ese es diferente a este, ¿no? Porque en este se siente, les digo, como unas vacaciones, es un fenómeno atencional muy importante, es repetitivo y es obsesivo, y las autolesiones no suicidas casi siempre tienen que ver con varios criterios diagnósticos. Inestabilidad emocional es uno de ellos muy importante, y las personas que se autolesionan hacen tres cosas. Las autolesiones son cortar, quemar o pegarse a sí mismas. Y tienen otras cosas que no necesariamente en la tricotilomanía o en la excoriación suceden. Dificultades en las relaciones interpersonales, ira desproporcionada, inestabilidad del autoconcepto. Entonces, digamos que los psiquiatras y los psicólogos y las psicólogas los catalogamos como de otro club, de otro cajón, que pertenecen casi siempre al trastorno límite y que requieren además otro tratamiento más amplio, que no nada más es el corte, sino dificultades en las relaciones interpersonales, donde devalúan e idealizan, en fin. Entonces, sí es muy importante distinguir que cuando alguien se corta, no tiene que ir con un especialista en tricotilomanía, tendría que ir con alguien que sea especialista en trastorno límite, y además es mucho más frecuente que pueda haber riesgo de ideación suicida, sensación de vacío, abandono, ¿no? Son, digamos, de otro cajón. Entonces, así como profesores y como funcionarios en una escuela, pues tener ese directorio, a quién canalizo con la persona de autolesión no suicida y a quién canalizo con conductas repetitivas centradas en el cuerpo. Acá tiene Teresa Venegas, Adriana Flores y Maribel Corona, por favor. Gracias. Nada más, doctora, confirmar si existe algún manual específico para la terapia de reversión de hábitos, y realmente también agradecer la importancia de poder tener el conocimiento, de poder clasificar y poder hacer una valoración oportuna. A lo mejor en un contexto educativo pues no se puede hacer una valoración profunda, pero sí tener como una lista de cotejo, como una lista de chequeo de cuáles son las posibles situaciones que se pueden estar dando con el alumnado, y sobre todo pues precisamente para poder hacer una canalización adecuada. Creo que sí debemos tener como ese control de que no se nos apriete el botón del pánico de algo muy grave está pasando, sino de ver hasta dónde o en qué nivel pudiera estar despertándose alguna conducta pues que ya está mostrando algo, ¿no? Entonces, nada más, muchas gracias por reafirmar esto, de estar muy conscientes de una valoración, un chequeo de lista, vaya, de hacia dónde canalizar. Y la otra, nada más conocer si existe o si usted puede recomendar específicamente algún manual de la terapia de reversión de hábitos, porque pues específicamente creo que sí, también aparte de lo cognitivo-conductual puede ayudarnos y darnos como mucha guía a los que aparte de estar en una escuela también atendemos de manera privada. Gracias, doctor. Claro. No, hombre, muchas gracias. Entonces son 3 preguntas muy importantes y seguramente en el futuro habrá noticias porque la fundación que apoya a CRCC Español tiene noticias buenas este año en términos de que no existían tantos lugares en México para entrenarse en estas conductas. Yo les invito a que sigan el Instagram porque ahí estamos publicando mucha información, y nosotros las escalas podríamos compartírselas. Desafortunadamente no hay tantos instrumentos de evaluación adaptados a población mexicana como nosotros quisiéramos. De hecho, no me viene a la mente ninguno. Casi siempre tenemos que hacer esta importación de instrumentos y adecuaciones porque necesitamos doctorantes valientes que quieran
hacer, ¿no?, la confiabilización y la validación de instrumentos en población mexicana, y además pues no tenemos tanto, unas muestras tan amplias, ¿no? Cuando hemos hecho investigación en la universidad, tenemos pocos alumnos que se atreven a participar, aunque sabemos que muchos sufren, ¿no? Entonces, pero sí podríamos, y yo creo que es algo a lo que nos podríamos comprometer, es que ustedes sepan, a ver, en primer lugar, y les vamos a poner ahí en la cajita de comentarios, voy a compartir pantalla, no nos dan comisión, ni lo hacemos por desinteresadamente, porque todo lo que hace CRSS Español es para difundir, recomendarles materiales que pueden ser útiles. Entonces, en primer lugar, la Asociación Americana de Psicología tiene un libro que generalmente estamos en México en la Feria del Libro de la UNAM este año. TEA Ediciones tiene la traducción a algunos de esta colección. Este libro se llama así, ¿Qué hacer cuando los malos hábitos? A mí no me gusta lo de malos porque es, pero bueno, pero es un gran libro que la Asociación de Psicología les regala una muestra en la página, entonces simplemente tienen que entrar aquí, Imagination Press, y aquí le dan empezar a leer este libro. Vamos a dejar la liga en la cajita de comentarios. Y también tienen que conocer que los creadores de la técnica de reversión del hábito, este libro está en la biblioteca de la UNAM, es muy difícil de encontrarlo, son Nathan Asrin y Gregory Nunn, es un libro muy viejito, en ese entonces se le llamaba Hábitos Nerviosos, pero ellos fueron los autores emblemáticos de la reversión del hábito y es un libro que está en español. Y también, si se meten a la base de datos del libro UNAM, hay un libro de pues, la persona que más ha escrito y yo tuve mucho gusto de conocer en la Universidad de Pensilvania. Hay un libro de tricotilomanía, ¿no?, que podrían revisar. Y también nosotros hemos creado una pequeña biblioteca de artículos en donde podrían leer, especialmente uno se beneficia mucho de casos clínicos en donde vean cómo fueron desarrollando, pero la palabra clave en Google académico sería reversión del hábito. Pero si hubiera un interés particular de un grupo de psicólogos, de profesionales que vayan a usar los instrumentos para evaluación o para el tratamiento, o si estuvieran interesados en una capacitación, ahí Josa les está compartiendo cosas en el chat. Pronto habrá noticias en la página de CRSC y hay muchas cosas disponibles en inglés, casi todas, aunque acá tenemos a un invitado estrella que tiene un trabajo muy importante en España. Hay grupos de ayuda mutua, en CRSC Español tenemos un grupo que una vez al mes se reúne, porque ese es un componente también que mejora el tratamiento. Entonces, esperemos que estos recursos te sean útiles. Y muchas gracias por la pregunta. Tenemos 2 manitas alzadas todavía antes de irnos. Adriana, tenemos a Maribel y tenemos también en el chat. Hola, doctora, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, perdón, no tengo cámara ahorita. Yo quisiera preguntarle, hay una chica, por ejemplo, que acude a terapia por cuestiones de inseguridad, por cuestiones de ansiedad, pero ella tiene la conducta repetitiva de quitarse las pestañas. Se le hizo la observación, inclusive pues, se le quiso canalizar, pero ella realmente eso como que lo ve el menor de los problemas, como que no, o sea, sí me causa problema porque sí sé que me las quito y se me ven los ojos mal, pero a mí me interesa tratar y habla de todos sus temas, de la ansiedad, de los problemas, y esto ha sido continuo con ella y es un tema como que va de. Entonces aquí sería mi pregunta de cómo poder, o sea, canalizarla, abordarla, cómo decirle, cómo sería la intervención ahí para que esa problemática pues también la vea como tal. Claro, pues como tú dices, este suele ser el caso y también hay otra pregunta en el chat en donde nos dicen, yo aquí les estoy compartiendo el Instagram de CRSC Español para que vean todo lo que se está publicando. Se van a subir extractos de los videos para que les compartan a las personas que conocen. Creo que esto que estamos haciendo ayuda para que cuando uno se acerca con la persona, tal vez a veces la aproximación sea que no necesitamos que ella nos cuente o que abra su situación personal. Es decir, tal vez nosotros de una manera muy respetuosa le podemos decir, oye, déjame ver si estoy bien, te voy a hacer algunas preguntas, o te voy a hacer, perdón, te voy a comentar un par de cosas. Fíjate que yo tomé un curso, no estoy muy clara, pero parece ser que estas conductas ocurren así, hay un grupo muy importante de personas que las presenta, pueden causar sufrimiento,
afortunadamente conozco un lugar que tiene un grupo de ayuda mutua donde podrías tú asistir. Nosotros aquí no estamos preocupando por estos temas, podemos compartirte este folleto en donde puedes leer un poco más. No quiero de ninguna manera que tú te sientas presionada o avergonzada, y además no quiero ir más allá del papel como docente, de preguntarte información, ¿no? sobre lo que te está pasando, porque pues, suele ser justo, por lo que yo entendí del curso que tomé, conductas que causan vergüenza, y yo no quiero que te pongas incómoda, ¿no? Y que son además difíciles porque son dolorosas, causan daño a la piel, a las pestañas en este caso, ¿no? Pero al mismo tiempo son irresistibles o muy difíciles de dejar de hacer, ¿no? Entonces, al menos solamente quiero que, si yo puedo ser útil, te dejo este folleto, o si quieres tener una conversación más adelante, y entonces abres la puerta de la comunicación, dando la información, demostrando que tú ya aprendiste un poquito, porque puede ser que la persona no sepa que, o se sienta, les digo, lo más difícil es cuando se sienten solas, únicas y diferentes. Entonces el hecho de que tú le digas, oye, hay muchas personas que sufren de esto y existe un tratamiento, respetando tu autonomía, cuando estés listo puedes échale una leída. Si quieres que podemos hacer un seguimiento, si quieres después lo platicamos sobre alguna duda, o yo te puedo acercar, en fin, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Existen varias personas famosas que han hablado al respecto de esto, ¿no? A mí me gustó mucho como hay varias, al menos estoy pensando en una cantante que abrió esto y dijo, yo tengo esto, ¿no? Entonces creo que podría ser ahí una idea. Y también por acá en el chat me preguntan si qué distorsiones cognitivas, en el modelo de terapia cognitivo-conductual hablamos de qué distorsiones cognitivas presentan estos pacientes. No tengo a la mano un estudio tan finito en donde podamos afirmar con certeza que suelen tener con mayor frecuencia un tipo de distorsión cognitiva. Las distorsiones cognitivas son un paquete de pensamientos que tienen las personas que suelen generar mayor malestar emocional, que son automáticos, pero no existe un perfil tan específico. Más bien, cuando recibes a una persona que tiene estas conductas, le das un paquete de herramientas para regular el malestar emocional, le enseñas las técnicas específicas como reversión del hábito, como el bloqueo, como incrementar la estimulación sensorial, en fin, ¿no? Y si tú puedes, pero no sería el tratamiento de primera intención, la reestructuración cognitiva, que es como este componente de la terapia cognitivo-conductual. Y por acá tenemos todavía 2 manitas alzadas antes de irnos, porque ya estamos casi sobre el tiempo. Gracias, doctora. Yo le comentaba la intención de esta charla por compartir con docentes particularmente, entonces aquí la duda que surge es si existe algún anual o alguna agrupación, fundación que tenga bien capacitar personal como podrían ser docentes tutores, trabajadores sociales, incluso los propios papás en este tema, porque también observábamos que hay un tema de grupos de autoayuda. Entonces estaría bien interesante, por ejemplo, que con personal de la escuela pudiéramos capacitarnos para tener esos espacios para los chicos que sean seguros y que pues de alguna manera estemos bien documentados y no nada más hacer un intento que en vez de ayudarlos pudiera llevarles a una situación de trauma mayor, ¿no? Eso es por un lado mi duda, si existe alguna fundación, alguna institución que pudiera capacitarnos para llevar a cabo grupos, ya que tenemos a un plantel de casi 1000 alumnos, pues no es seguramente, tenemos casos, sobre todo de los de las uñas, que muchas veces hasta se normalizan, así como, pues es que sí, todos cuando son chiquitos son así, ¿no? Y no hay mayor atención. Entonces, eso. Y por otro lado, saber si este tema de las conductas repetitivas puede ser un precedente de las conductas autolesivas no suicidas o son totalmente independientes. Y lo menciono porque a veces estamos mucho más angustiados pensando en aquellos que se están cortando o que tienen como ciertas señales de un tema de suicidio, de autolesión, y entonces como que minimizamos la otra parte. Entonces, a ver si de alguna manera tienen una correlación para que también se dimensione ese foco, y si no, de todos modos, saber que las tenemos que atender por separado. Claro, pues mira, en relación con tu pregunta, y aquí Janet me podría también complementar, este año es clave para hacer RSC en español porque después de la pandemia
todos los esfuerzos para hacer estas charlas en las escuelas se vieron detenidos, se hicieron poco trabajo, y justo estamos muy contentos porque estamos arrancando con la segunda charla, y vamos a estar haciendo, tenemos una calendarización en donde yo participo ahí con poquitas cosas, para, primero, justo, hicimos toda una campaña para buscar escuelas que quieran tomar esta charla, los invitamos a quien quiera que se acerque otra vez con nosotros para que se una, pero como tú dices, esta es la primera fase, que es nada más, bueno, ok, ya me explicaste más o menos de qué se tratan, pero sin que yo sea un profesional de salud mental que vaya a dar la atención, sí es bueno que yo comprenda el modelo de tratamiento, porque el tratamiento se va a llevar a cabo mientras están en el horario escolar. Entonces, esa será una segunda charla, ya como fase 2 para las escuelas que estamos planeando. Nos conviene mucho hacerlo en línea porque da más acceso a otras personas y porque lo dejamos grabado, y que está, yo considero pues que al menos en México es la fundación que está trabajando este tema, ¿no? Y en Latinoamérica, ¿no? Porque también la fundación, según entiendo, está pensando en los hispanoparlantes, ¿no? Porque Latinoamérica tiene también un problemón de que no tenemos suficientes profesionales que atiendan. Y tenemos noticias para que en este año ustedes tengan la posibilidad de revisar, y ahí se anunciará en el Instagram, que en colaboración con la División de Educación Continua de la UNAM va a haber capacitación para profesionales, ¿no? Pero tiene que ser así, en colaboración con la UNAM, para que sea un programa que sea muy serio, muy profesional, que los cuerpos colegiados lo hayan avalado, pero de eso habrá noticias próximamente. Entonces, y qué bueno, porque tu duda la pueden tener. Y porque, como dices, simplemente por el dato, si tú tienes 1000 estudiantes y sabes el porcentaje, tú los ves, no tienes que, ¿no? Porque estos son conductas visibles, puedes armar grupos de ayuda, y también tienen que saber que desde la universidad existe esta división de extensión universitaria, en donde hay un diplomado que yo coordino y que por eso participo, en donde mis estudiantes reciben entrenamiento y toman algunos casos, y a través del Instagram de CRCC estarán, cuando haya recepción de casos a través del Instagram, pueden solicitar la atención, que es gratuita, que está supervisada por profesionales, que surge desde la UNAM, en fin. Entonces habrá ahí más información en el Instagram. No sé si hubiera, no hay más manitas alzadas. Janet, no sé si. Bueno, muchas gracias a todos. Se oye un eco medio tremendo aquí, pero bueno, les agradezco mucho que estén aquí. Este es un primer paso, como dice Carolina, y esperemos que el primer paso de muchos más. Estamos en la fundación con la que trabajamos es la Fundación Caluz, que es la que nos proporciona, digamos, las herramientas para poder estarles compartiendo este tipo de pláticas y otras que sean, sobre todo para la concientización, para que se pueda ayudar a que muchos más maestros, muchos más docentes, coordinadores, administrativos, sepan sobre estos comportamientos y pudieran llegar a detectar y ayudar a canalizar. Es realmente lo que se necesita. Yo les quería decir que como tenemos ya los correos de todos ustedes que amablemente participan con nosotros, les estaremos mandando en la semana que entra un directorio donde pueda haber personas que pudieran atender a algunos de sus alumnos, pero lo que le dice la doctora sobre que se pudieran tratar en la UNAM, pues sería ideal, ¿no? Sería ideal también proporcionar no nada más el directorio de profesionistas que ya sabemos que se dedican a eso, que sí hay como 25 o 30 doctores y psicólogos y psiquiatras, pero también poder ir armando un programa donde los alumnos puedan acercarse a medios menos onerosos, ¿no? Como decía la doctora, en el Instituto de Psiquiatría hay un grupo maravilloso y estamos con la idea de armar algo así también desde la UNAM. Más el curso que pensamos que vamos a dar muy pronto, el diplomado que es por vía de la UNAM, en donde pues se pueden entrenar a muchísimos profesionales, ¿no? Les agradezco mucho que estén aquí, y si alguien sabe de alguna otra escuela, algunos otros maestros, alguna otra institución que quiera la plática, por favor, háganme el enorme favor de decirles que me llamen
que se comuniquen con nosotros vía por el Instagram o por el correo que les voy a mandar para que programemos más de estas pláticas. La verdad, nuestra idea sería tener una plática de estas con distintas instituciones educativas, pues cada vez que hay Consejo Técnico de la SEP. Aprovechar estos espacios, ¿no? Porque la salud mental es un tema muy importante. Y bueno, pues, hola Víctor Torres. Súper, nos Sí, contactamos. los vamos a contactar y pues de ahí seguir este esfuerzo, no dejarlo que quede ahí, sino tener una segunda, una tercera plática en donde podamos ahondar en, como dicen ustedes, en las técnicas específicas, ¿no? Muchas gracias. Voy a Gracias. detener la grabación. Gracias a los que